Buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? Bien. A mí me encanta el coro de esa canción porque es una oración. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo dice esa oración? Enséñanos a obedecer tu voz. ¿Qué más dice? Renueva nuestra mente y corazón. ¿Para qué? Para vivir en tus propósitos. ¿Por quién? Por su palabra. Esa es oración. Esta es mi oración, mi hermano, el día de hoy. Le doy gracias al Señor porque me permite esta mañana poder compartir la palabra con ustedes. Que sea esta palabra edificando nuestros corazones, nuestras vidas, y que sea su Espíritu Santo ayudándonos a ponerlas en práctica. Amén. Amén. Bueno, como ya sabemos, a partir de esta semana empezamos a estudiar un tema que está titulado como Herramientas para el crecimiento continuo enfocado en las disciplinas espirituales. Y esta responde a una necesidad. ¿Qué debe saber y qué debe hacer el cristiano para vivir vidas que glorifiquen a Dios, que edifiquen a la iglesia y que den testimonio a los no creyentes? Nosotros fuimos creados por un Dios vivo, ¿cierto? Amén. Amén. Amén, mi hermano, no me asuste. Lo veo ahí apagadito. Fuimos creados por un Dios vivo, amén. 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 Y en su palabra encontramos todas las instrucciones de cómo se debe vivir esta vida. Usted compra un microondas, una licuadora, un reproductor. ¿Y qué viene con ese reproductor? Un manual de instrucciones de cómo debe usarse ese aparato. O compra un aerocloset y están todas las instrucciones. Pero ¿qué pasa si usted agarra o su esposo o alguno y empieza a armar ese aerocloset sin leer las instrucciones? Compró un aerocloset y termina teniendo un montón de maderas y tornillos disponibles para hacer otra cosa porque lo dañó o no lo armó como debía ser, ¿cierto? La palabra de Dios es la instrucción para los creyentes de cómo debemos vivir una vida para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia y para el testimonio de los no creyentes. ¿No le ha pasado alguna vez que leyendo la palabra o escuchando alguna predicación o leyendo un devocional o escuchando una canción con una letra apegada a la palabra que dice, oye, yo estoy de acuerdo con eso, sí es cierto. Oye, sí, eso hay que ponerlo en práctica, es verdad. ¿Le ha pasado? Sí, levante su mano para ver. Bueno, tiene que ponerse más a la palabra de Dios, mi hermano, para que escuche. Sí, ¿verdad? Pasa eso. Oye, sí, eso está interesante. Nunca lo había oído y de verdad que eso es de poner en práctica. Ahora, ¿cuántas veces ha pasado que esa palabra que usted dice sí hay que poner en práctica queda solamente en palabras? Muchísimas veces, ¿cierto? Muchísimas veces. Bueno, la palabra de Dios hoy justamente nos alerta acerca de esto, a lo que el autor Santiago llama el autoengaño. Entonces yo te invito, mi hermano, a que abras tu Biblia allí en la carta de Santiago, al capítulo 1, versículos del 22 al 25. La carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Cuando lo tenga, mi hermano, me da un fuerte amén allí. Amén, para confirmar y leer todos juntos. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre esta carta. Esta carta fue una de las primeras de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Fue escrita aproximadamente entre el 45 y 50 después de Cristo. Escrito por Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Y uno lo ve en Santiago 1.1 que habla acerca de ellos. Eran judíos que habían sido esparcidos luego de la persecución. La primera es la que viene sobre Esteban, ¿recuerdan? Eso está ahí en Hechos 8.1.
Y es una epístola que busca exhortar, animar, corregir a los cristianos judíos, sobre todo estos que estaban en un contexto de persecución, en un contexto de pobreza, en un contexto de opresión. Está escrita para animarles, para darles aliento de cómo enfrentar las pruebas y sobre todo, que uno de los temas más importantes, cómo corregir una fe que estaba en riesgo de volverse meramente superficial, nominal, teórica. Una fe que al final se estaba quedando solamente en oír, pero no se evidenciaba en práctica. En lo que estaban oyendo, estaban poniendo por práctica. Y por eso se escribe esta carta, pues. Una carta que, en comparación de repente con las cartas del apóstol Pablo, su énfasis está en las prácticas, más que en la doctrina. Usted va a ver que los consejos de Santiago son cómo hacer, cómo pensar, cómo vivir, cómo obrar. Incluso, tanto fue el tema que en el capítulo 2 él habla acerca de la relación entre las fe y las obras, que es un debate. Muéstrame tus obras sin fe, yo te muestro mi fe a través de mis obras. Un tema polémico. Sin embargo, el énfasis está en eso, en la práctica. Y este párrafo que estamos estudiando entra en un contexto un poco mayor que comienza en el versículo 19 y termina en el versículo 27. En el contexto anterior, anterior a este que estamos estudiando el día de hoy, Santiago da instrucciones al hombre de Dios para dominar sus emociones. Usted que él habla acerca de no actuar en la ira. Dice que en la ira del hombre no se manifiesta la justicia de Dios. Usted ve que también habla acerca de recibir la palabra con humildad. Nota también que él dice que desechen lo malo y recibamos con lo que Dios nos ha enseñado en este contexto, en este versículo habla acerca de lo que ya fue sembrado en nuestros corazones, el Evangelio, que puede salvar nuestras almas, y que hagamos caso de eso. Mientras que en el contexto posterior, el versículo 26 en adelante, él habla acerca de tener cuidado sobre la religiosidad vana, sobre la evidencia de alguien que se engaña a sí mismo, y termina hablando sobre un concepto que dice que el cristiano tiene que vivir una fe práctica, referenciado a lo que es una vida piadosa. Usted puede ver ahí que termina diciendo visitar a los huérfanos, a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tiene que ver mucho con la parte práctica del creyente. Entonces, según el pasaje que nos corresponde hoy, yo tengo 3 principios que quiero compartir con ustedes, que se desprenden de esta enseñanza. El primero dice así: somos transformados por la palabra de Dios cuando pasamos de la audición pasiva a la obediencia activa. Somos transformados por la palabra de Dios cuando pasamos de la audición pasiva a la obediencia activa. Esto nos podemos centrar en el versículo 22, la parte A, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Te presenta como 2 actitudes, ¿no? 2 personas. La primera actitud de un creyente es la de ser hacedores, él lo dice. Y la segunda actitud, como solamente oidores. Parece que son 2 partes o 2 tipos de actitudes que se pueden tener ante la palabra de Dios. Él inicia usando una palabra que lo coloca como sed. ¿Lo ves? Que termina en D. Esta palabra referencia a una orden que debe ser cumplida. Usted lo ve por lo menos en mandatos como id y hacer discípulos. Es una orden que tenemos. No es una sugerencia, no es una opción, es una orden que tenemos. Sed, una orden a hacer algo. Una orden directa a una instrucción. Mientras que la otra que encontramos presenta una negación. No. ¿A qué? Una actitud incompleta. Tan solamente. Como diciendo, mira, si vas a oír, no seas solamente oidor, sino sé hacedor. Como mostrando una serie de pasos. Ok, oíste, sí, pero no te quedes allí. Tienes que hacer algo más. Y esta palabra hacedor no significa simplemente hacer algo. No significa simplemente levantar una silla, un ejemplo. Comer. Sino más bien es una palabra que se refiere a un acto que se va haciendo, como algo que se va produciendo, algo que se va construyendo, algo que se va poco a poco creando.
Y su palabra, el original que usan para esta palabra, es la misma palabra que se usa para la palabra poeta. Un poeta, como sabemos, es una persona, un artista que crea poesía, ¿cierto? Un poeta que empieza, según sus ideas, a escribir una poesía, y un día que esa poesía está lista, usted la escucha y puede disfrutar, o puede observar, o puede escuchar la obra de este poeta. Mientras la obra, este poeta solamente la tenga en su mente, pero nunca la desarrolle, nunca estará lista, nunca será visible a los demás. Entonces, esta palabra, hacedor, tiene que ver con la idea de algo que se va construyendo, se va haciendo, se va creando, hasta un fin en que está listo. Usted se imagina un poeta que le diga, estoy pensando en el poema más hermoso, más grandioso que tus oídos van a poder escuchar. Ah, está bien. Mira, pero no hay otra poesía en el mundo tan bonita como esa que voy a hacer. Ah, excelente. Mira, pero ese poema no va a ser tan largo, va a ser corto, pero va a ser potente. Ajá, está bien. ¿Y cuál es el poema? No, todavía no lo he hecho. Pero hazlo y muéstramelo. Y ahí veré si es verdad lo que está diciendo. Hasta el momento son solamente palabras, ¿cierto? Son solamente palabras que no se evidencian. Mientras que el oidor es como quien escucha, como alguien en una conferencia que solo busca adquirir más conocimiento. Lo podemos referenciar como un estudiante que va a la universidad o al liceo, o como un trabajador que tiene que escuchar una charla sobre seguridad, o como alguien que simplemente está en un auditorio escuchando a alguien decir algo. Solamente puede informarse, pero es solamente eso, oír. Y hay que referenciar que esta palabra oír, implica todo tipo de mecanismo, todo tipo de mensaje, todo tipo de formas en que una idea pasa de una persona a otra. En este contexto que estamos hablando de los creyentes, cualquier contexto, cualquier forma en que la palabra de Dios llega a nosotros, sea a través de una predicación, sea a través de un devocional, sea a través de la propia lectura de la palabra, sea a través de una canción que usted escuchó y la letra tiene la palabra, toda esa forma en que una idea sale de la palabra de Dios y entra usted. Entonces, cuando escuchamos la palabra oír o oidores, nos referimos a eso, a cualquier enseñanza que sale de la palabra de Dios y llega a nosotros. Pues esta acción de oír, número 1, y lo vemos en el versículo 21, comienza con una acción, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y esto habla acerca de humildad. Y es que la humildad es muy importante, mis hermanos. Veámoslo así. Nadie va al doctor si primero no considera que necesita atención médica, ¿cierto? Es una de las recomendaciones que le dan a los, creo que son los psicólogos o los psiquiatras. Que si usted no siente que tiene la necesidad, no vaya. Pero si usted la tiene, usted tiene que ir. Porque si no, cualquier indicación, cualquier directriz que te den, no la vas a tomar si no la consideras importante. Entonces, lo primero que tiene que tener un cristiano para poder recibir la palabra de Dios, para poder oírla, es la humildad, de considerar importante esto que me están enseñando a fin de poder ser tomado en mi vida, poder considerarlo necesario para mí, para poder ser incorporado a nuestra filosofía de vida. Amén. El fin del oír no es solamente adquirir conocimiento, como quizás pudiésemos pensar. Ese es el inicio solamente. El fin del oír es que al final nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea cambiada. Por eso, si usted no considera que es importante algo, usted no lo va a recibir. Y si usted no recibe este nuevo conocimiento, nunca lo va a poner en práctica. Es por eso que es un paso a paso. Un paso a paso. Sí, debemos adquirir conocimiento. La palabra de Dios no es que no dice que no oigas, no, sí, oye, pero aplícalo. Efesios 4:23 nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente, porque allí comienza todo, mi hermano, en lo que creemos, en lo que entendemos, en lo que somos, y después lo ponemos en práctica. Amén. 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 Esto es una constante en la palabra de Dios, que el cristiano pueda renovar su mente
para luego aplicarla a su vida y esto genera algún tipo de transformación en él. Usted lo ve como el apóstol Pablo en numerosas de sus enseñanzas habla acerca de la transformación del creyente, quitarse la ropa vieja y ponerse la ropa nueva. Lo vemos allí en Efesios 4, en Colosenses 3 del 9 al 10, en Romanos 6:6, Romanos 12:2, 2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20, Tito 3:5. Se repiten muchos pasajes. Entonces el tema de la transformación es algo vital para la vida de un cristiano. Sin embargo, la transformación será evidente cuando la ropa nueva ya esté puesta, ¿cierto? Y no cuando usted siga con la ropa vieja. Yo sigo con la ropa vieja, pero sé que tengo que cambiármela. Bueno, aún no ha sido transformado. La renovación será evidente para los que ven cuando ya tus actitudes, la forma en que lo haces sea evidente. De resto, solamente será un poeta que tiene tremenda poesía en su cabeza. De resto, no hay evidencia de eso. ¿Usted considera que la transformación es importante en el creyente? ¿La considera? Sí, todos la consideran. Pero puede haber alguien que diga, bueno, pero ¿por qué es importante? Yo tengo aquí al menos 4 puntos de por qué es importante la transformación en la vida del creyente. Número 1, que esto tiene que ver con todos, no solamente con los creyentes, también toca con las personas que no conocen a Dios, para ser reconciliados con Dios a través de la salvación. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alguien que necesite salvación es alguien que está perdido. Tiene que pasar de estar perdido o estar muerto a estar vivo. Ahí inicia la primera transformación. A través de comprender el Evangelio y conocer nuestra condición de pecadores y a Jesucristo como Salvador, es que las personas dan un paso en obediencia y reconocen ante Dios su condición. Lo primero, mi hermano, y es algo evidente que tiene que tener toda persona que no conoce al Señor para decir que es creyente, es reconocer su condición de pecado. Y reconocer que Jesucristo en la cruz cargó ese pecado. Si usted no se considera pecador, y si usted puede que conozca lo que hizo Jesús en la cruz, todos hemos visto la pasión de Cristo, o las películas que pasan en Semana Santa, y usted puede decir, no, pasó esto y esto. Pero ¿realmente sabe lo que pasó en esa cruz? Que el Hijo de Dios perfecto, que nunca pecó, pagó como un pecador. Él tomó el puesto de los pecadores. Lo que nos correspondía a todos nosotros por nuestros pecados, Él lo hizo en la cruz. Él murió en esa cruz, derramó su sangre por nosotros. La cruz nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Pero Él dijo, yo tomaré ese puesto tuyo, moriré por ti. Y resucitó. Y con su resurrección nos dio la posibilidad a todos de pasar de muerte a vida. Ese es el Evangelio de manera resumida. Entonces la primera transformación se da en la persona común cuando comprende su condición de pecado, su condición de muerto, como dice Efesios 2, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en el cual todos nosotros estuvimos, pero fuimos reconciliados por Dios a través de su gracia. El segundo motivo para el cual ser transformado es para vivir vidas que glorifiquen a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios. Fuimos creados para la alabanza y para la gloria del Señor. Esa es tu primera identidad, tu primera motivación de vivir. Fuiste creado para la gloria de Dios, mi hermano. Entonces debes vivir según la gloria de Dios. Porque si tú pecas, no glorificas a Dios, ¿o sí? Si tú practicas el pecado, glorificas a Dios. Entonces debemos dejar esa vida de pecado y ser transformados a una vida nueva que glorifique a Dios. Entonces vemos por qué es necesario que el cristiano sea transformado. Y las enseñanzas de Jesús son el ejemplo perfecto de cómo podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. ¿De quién Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco? ¿De quién lo dijo? De Jesús. Entonces Jesús es el indicado para enseñarnos a todos nosotros cómo debemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Amén. Otro aspecto tiene que ver con la nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, si nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Tiene que ver con una renovación total del cristiano.
Porque no significa simplemente que usted va a hacer cosas buenas para agradar a Dios. No son obras lo que glorifica a Dios simplemente. Es toda tu vida transformada, tu mente transformada, tu corazón transformado, tu filosofía transformada, tus prácticas transformadas, tu vida transformada, tu testimonio ante el mundo transformado. Una vida totalmente nueva. Entonces, por eso es necesario también ser transformados. Amén. Y por último, uno que va referenciado, el cuarto, acerca de ser luz y sal del mundo. Vosotros sois sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué más se sabe que dice el pasaje? Se lo dejo de tarea, revísalo ya. Eso está en Mateo, eso está en, ¿dónde leí por aquí? Mateo 5, 13 y 14. Esto tiene que ver con que el cristiano está puesto para ser visible ante la gente, para que sus obras sean de testimonio ante el mundo. ¿Entiende? Imagínese una luz apagada en un cuarto oscuro. Alumbra. Imagínese una sopa que le falte sal. No tiene gusto, ¿verdad? Entonces el cristiano, la vida del cristiano debe ser transformada para que pueda influir positivamente en su entorno, mostrando el amor de Cristo a través de sus acciones y sus prácticas. Si un cristiano se comporta como cuando estaba en el mundo, ¿qué impacto tiene eso a la sociedad? ¿Qué impacto tiene eso hacia los vecinos? ¿Qué impacto tiene eso hacia los compañeros de trabajo? Si ve que te dice, yo soy cristiano, pero te sigues comportando como la gente que no es cristiana, entonces, ¿cuál es la diferencia? No adornas el evangelio. No adornas el evangelio. Entonces, esos son 4 motivos para el que pregunte por qué es necesario que el cristiano sea transformado. Mis hermanos, hay que tener muy claro esto. Oír la palabra de Dios es un concepto que difiere de cualquier tipo de formas de aprendizaje, de métodos de estudio, de entretenimiento, de cualquier cosa que exista en el mundo que nos puede traer información. Usted puede ver las redes sociales, puede ver su Instagram, y eso es información que está pasando de su teléfono hacia su cabeza. Usted puede ver la radio o puede ver la televisión, y todo lo que ve son bombardeos de información que viene de eso hacia su cabeza. Usted va a la universidad, al liceo, al trabajo, a ver conferencias, y va a escuchar ideas que son compartidas de una persona a otra. Pero usted no va a la universidad y dice, Señor, por favor, te pido que este día que el profesor va a hablar acerca de matemáticas, derivadas, integrales, va a hablar acerca de filosofía, de psicología, de medicina, te pido que todo ese conocimiento transforme mi vida. ¿O lo dice así? Eso te puede informar, te puede educar, puedes aprender con eso, te puedes profesionalizar en una carrera, te puede servir para tu trabajo, pero eso no va a transformar tu vida. Es solamente conocimiento que te está enseñando, que tú vas a aprender, que te va a servir. El profesor va a darle clase a los niños, 2 más 2 es 4. Y el niño va a entender, pero eso no va a transformar su vida. La única que puede transformar la vida de un cristiano, ¿qué es? La palabra de Dios. El único que puede hacer tonto al que sabio, al que es tonto, es la palabra de Dios. La única que puede hacer ver la luz al que está en la oscuridad es la palabra de Dios. Aquel que puede transformar a un esposo que es malo, a una esposa que no se sujeta, a un hombre que no es de buen testimonio en la sociedad, es la palabra de Dios. Es la única, mi hermano. Y lamentablemente, y esto es lo más triste, que muchos cristianos ven la palabra de Dios o las enseñanzas de la palabra de Dios como una simple clase más de la universidad a la que voy y escucho, y cuando termine me voy a la siguiente clase o a la siguiente programación del día. Terminó la prédica, ya me voy a hacer otra cosa. Leí el devocional, qué bonito y todo, voy a hacer otra cosa. Vi este reel de MacArthur, ajá, qué bonito, voy a hacer otra cosa. Ignorando lo que la palabra de Dios le está enseñando para poner en práctica en su vida. La palabra de Dios no es simplemente un entretenimiento que tú ves para pasar el rato. La palabra de Dios no es algo con que tú vas a poner de fondo mientras solamente estás limpiando, acomodando, trabajando y sin prestarle atención. No es solo eso, mi hermano.
La palabra es para aplicarla. Yo cuando leí esto, hermano, sentí esa tristeza que produce el Espíritu Santo de nosotros. Dice, Señor, ¿cuántas veces ha pasado eso? Que yo leo el reel, lo veo, o tengo la prédica de fondo, pero ni le presto atención, ni lo hago. Mi hermano, no podemos reducir la palabra de Dios a solamente eso. Qué tristeza. No podemos ver la palabra de Dios solamente así. Qué triste, mis hermanos, que lamentablemente muchos cristianos en el mundo, quizás muchos cristianos en nuestra congregación la ven así, como una información más que se da, que tú puedes decidir pasar, quedarte, quitar tiempo para eso, devocional de hoy. No, hoy no voy a leerlo. La palabra de Dios que puede transformar al hombre común, al hombre que no conoce, al cristiano, está siendo ignorada por verla de forma tan libre, tan ligera. Vea lo delicado que es el asunto. Jesús advierte en Mateo 7, del 21 al 27. Por favor, busquen en su Biblia. Mateo 7, del 21 al 27. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no es una parábola que está contando, no es una ilustración, está hablando acerca de lo que va a pasar en el futuro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye, vea el énfasis, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Santiago tenía muy claro esta enseñanza. Yo hablaba con mi esposa y le decía, no lo muestra aquí, ¿no? Pero como hermano mayor tú sabes, ¿quiénes son hijos menores? Yo soy hijo menor. Yo recuerdo las enseñanzas de mi hermana o los regaños de mi hermana. Nadie que me caía palo. Y recuerdo, veía a Santiago como un hermano menor, siendo enseñado por el hermano mayor, creador de los cielos y de la tierra, el que tiene toda la sabiduría. Y le decía, Sofía, capaz Santiago en algún momento Jesús le dijo, mira Santiago, si tu mamá o tu papá te mandaron a botar la basura, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que sacarla. Y si no fue por eso, que estoy yo inventando aquí pensando en mi cabeza, en la palabra de Dios, en esta enseñanza de Mateo, en el Sermón del Monte, a Santiago le quedó claro. No basta solo con oír la palabra. No basta solamente con decir, sí, eso es verdad, eso hay que aplicarlo. Debemos aplicar eso en nuestras vidas, debemos hacerlo. Debemos ponerlo por práctica. Mi hermano, Dios nos guarde de ser alguno de aquellos a los que Jesús desconozca. Dios nos guarde, mi hermano, de eso. Amén. El segundo principio dice, debemos guardarnos de una fe pasiva, evidenciada en religiosidad vacía y en negligencia de nuestra identidad en Cristo. Debemos guardarnos de una fe pasiva, evidenciada en religiosidad vacía y en negligencia de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 22 y el versículo 24? Del 22 al 24, perdón. Santiago, sí, Santiago. Ajá. Amén.
Los espejos en esos tiempos no eran espejos como los nuestros. Eran espejos hechos con un metal, cobre, bronce, era pulido. Y como no era totalmente plano, podía mostrar el rostro de la persona un poco como doblado. No sé si alguna vez usted se ha visto un espejo que está como ondulado y el espejo como que le cambia la cara y esas cosas. Era un espejo que si de repente tenía alguna raya, algún golpe, no se veía muy claro, se veía como que el tachón, la cuestión. Eran espejos así. Sin embargo, esto no era impedimento para que la persona se pudiese ver en el espejo y pudiese ver sus ojos, su nariz, sus orejas, pudiese identificarse. En sí el problema no estaba en el espejo. El problema estaba en la persona que usaba el espejo, pero que no tenía su atención puesta a lo que estaba haciendo. Y dice Santiago que se considera a sí mismo, se ve en el espejo, sus ojos, su nariz, sus orejas, su cabello. De repente uno se ve en el espejo para limpiarse, para acomodarse el cabello, las hermanitas que se maquillan, el atuendo. Pero luego se iba, empezaba sus actividades diarias, lo que estaba haciendo, y se le olvida totalmente cómo era esa persona. Se iba, ¿dónde tengo la nariz yo? Ah, por aquí. ¿Cómo será mi ojo? No me acuerdo. Ignoraba totalmente su cara, pues su ser. En nuestros tiempos no pasa así, ¿cierto? Nosotros tenemos una claridad impresionante de nuestro rostro. Dígase mis hermanas que tienen muchos espejos. Tienen uno en el baño, en el cuarto, en la sala, en la cocina, y como si fuese poco, en el asiento del copiloto baja y se sigue maquillando. Espejos por todos lados, en la cartera, ajá. O sea, tenemos una claridad de nuestro rostro, nuestras orejas, sabemos dónde está todo, nuestro cabello, si tenemos un lunar, cualquier cosa, porque ya nos conocemos de tanto vernos en el espejo. Pero bueno, yo quiero hacer un ejemplo o una forma práctica de ver esto que Santiago ilustra. Me gustaría que alguno me pudiese al menos decir un principio, y que no se vale que sea el predicador de la semana pasada, un principio de la prédica del domingo pasado. ¿No se acuerdan ni un principio, mis hermanos? Usted se vio en el espejo, se fue y se le olvidó cómo era. Ven, a eso se refería la oración. Pero era el principio completo, no nada más la oración. Entonces ahí vemos, mi hermano, que esto es lo que el Santiago nos ilustra. Sí, ustedes se escuchan, se ven en el espejo, pero se van y se les olvidó todo. Y fue hace una semana, mis hermanos. Vean, entonces, sí pasa que olvidamos nuestro rostro de forma metafórica. El autoengaño, escuche bien que es esto a lo que se refería a Santiago, de solo el oidor, se da cuando consideramos que solo conocer de la palabra es suficiente, sin dejar que ella nos transforme y moldee nuestras vidas. ¿Sabe cuándo los principios de la palabra de Dios se calan, se aprenden y se quedan? Cuando se practican. Le aseguro que si usted escuchó y puso en práctica parte de la enseñanza del domingo pasado, le queda más claro el tema de la oración, porque lo puso en práctica. Pero ese es el autoengaño de decir, sí, yo escuché lo que el predicador dijo y estoy de acuerdo con lo que dijo, pero nos vamos y lo ignoramos, se nos olvida, lo pasamos por alto. Ese es el gran peligro de solamente ser oidores. Como dice el versículo 22, la parte B, engañándoos a vosotros mismos. Y es a vosotros mismos nada más que nos engañamos, mi hermano. A las personas que nos ven, si no hay ningún cambio, vas a decir, eres el mismo, no veo ningún cambio. Aunque tú digas, no, yo sí he cambiado. No, sí, yo es que soy creyente, ya yo no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, a tus padres, a tus hijos. ¿Hay evidencia de que he cambiado? No te sorprende de su respuesta si solamente estás siendo un oidor olvidadizo. Pero si estás siendo un oidor que también hace, él te dirá, sí papá, sí mamá, tú antes me esperabas, ahora no lo haces. Sí hijo, tú has cambiado. Antes yo te decía, frega los platos y te quejabas y llorabas y todo lo demás. Ahora usted va obedientemente y lo friega.
Sí, vecino, usted ha cambiado. Usted antes agarraba, rastreaba su patio y me echaba la basura que eran de mis matas. Ahora no, usted las recoge y las guarda como si fuesen suyas. Has cambiado. Pero si no, simplemente seguirá siendo como aquel poeta que tiene una gran idea que crear, pero nunca desarrolló. Este autoengaño es evidente, según en este contexto, al menos de dos maneras. La religiosidad vacía y la negligencia en el cuidado de mi identidad en Cristo. Vamos a revisarlo, mis hermanos, y que esto puede servir, mis hermanos, como un tipo de autoevaluación. Usted no va a evaluar según esto al comportamiento de su esposa, de su esposo, de su hijo, no. Usted va a evaluar según esto a su propio comportamiento. ¿Está claro? ¿Seguro? Bueno, en la falta de la religiosidad vacía, dice, falta de dominio propio al racionar según la carne y no la guiatura del Espíritu Santo, de forma práctica. Usted puede estar todo tranquilo y está feliz, pero basta que le hagan hervir la sangre. ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo habla? ¿Cómo ve? ¿Cómo señala? Seguir viviendo en los deleites y el pecado de la antigua naturaleza. Sí, ha sido transformado, pero ¿cómo te gusta seguir practicando lo que antes practicabas? ¿Cómo te deleitas en seguir viendo lo que antes veías? Que es pecado, me refiero. ¿Cómo actúas tú cuando haces algo que es pecado? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? ¿No sientes nada? ¿Sientes que le estás fallando a Dios con eso? Ser altivo para no reconocer la necesidad de ser transformado. Bueno, yo siempre he sido así. ¿Quién ha escuchado esa expresión? Oye, vale, deberías cambiar esto. ¿Por qué? Si yo siempre he sido así. Mis hermanos, Dios no nos llamó para que nos quedemos según el viejo hombre, sino para que seamos transformados. Esa respuesta, mis hermanos, en el cristiano debe desaparecer. Porque el que es humilde entiende su condición y dice, oye, sí, yo antes hacía eso, pero ya no debo hacerlo más. Porque la palabra de Dios me dice, ya no lo hagas. Y si yo reconozco que lo que estoy haciendo está mal, en humildad usted va a decir, no debo hacerlo más. Entonces, si usted no es humilde, si uno es manso para recibir la corrección, puede estar teniendo una religiosidad vacía. En no controlar la lengua o la hipocresía. Aquí hay personas que nos pueden ayudar, como aquel fariseo que decía, oh Señor, mira que yo soy así. No como este publicano, Señor, que tenía una predicación una oración muy elocuente como para que lo escuchara. Nos puede servir esa forma. O quizás también como los fariseos que lo que Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No practicar una vida en santidad, exigir santidad de los demás sin evaluarse a ellos mismos, que miran la paja del ojo del otro, pero no miran la viga que tiene en su ojo. Creer que las obras nos salvan. Bueno, esta fue la defensa de aquellos a los que Jesús le dijo, apartados de mí, no los conozco. Señor, pero no hicimos esto, y no hicimos aquello, y no hicimos lo otro. Apartados de mí, hacedores de maldad. Las obras no te justifican delante de ti. Si eran verdaderos creyentes, tuvieron que haber dicho, Señor, pero yo creí en tu sacrificio. No va a pasar obviamente porque el Señor no nos va a decir eso, a los que hemos creído. No apunta directamente a su fe, sino a sus obras. Motivaciones incorrectas a la hora de servicio. ¿Por qué le sirves a tu esposo? ¿Por qué le sirves a tu esposa? ¿Por qué le sirves a tu hijo? ¿Cuáles son tus motivaciones para trabajar? ¿Cuáles son tus motivaciones para tratar de una forma a un empleado tuyo? ¿Cuáles son tus motivaciones para servir dentro de la iglesia? Ser visto, reconocimiento, decir que formas parte de algo. ¿Cuáles son las motivaciones? Motivaciones incorrectas a la hora de servicio es parte de la religiosidad vacía. No hay preocupación por practicar lo aprendido, pero sí por adquirir más y más conocimiento. Mira, oye, es excelente clase, me encantó. ¿Qué es lo próximo que vamos a ver? Bueno, pero ya va, aplica eso. No, ya quiero ver lo próximo. Hermano, pero ya acá pusiste en práctica esto que aprendiste. No, ¿y qué esperas? Pues practica eso primero. Que nuestro énfasis no sea quiero aprender más y ver más y estudiar más y comprender más y tener un montón de títulos y ser doctor en teología y todo el conocimiento que tengo. Pero al final ¿qué? Solo va a quedar la pared llena de un montón de títulos de doctorado. Pero tu vida, tu esposa, tu familia, todos dirán, es la misma persona, solamente decoró las paredes.
No es solamente el conocimiento. Pasar periodos largos de tiempo y no hay crecimiento ni madurez. Tu vida es igual a tu vida de hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Eres el mismo o hay transformación? ¿Cómo eres ahora como papá, como esposo, como hijo, como madre, como estudiante, comparado hace 5 años, comparado hace 2 años, comparado hace 1 año, comparado al mes pasado, comparado a la prédica del domingo, comparado a este domingo, al miércoles? ¿Han habido cambios en que tú has dicho, sí, estoy poniendo en práctica esto? Y eso también tiene que ver con la negligencia en el cuidado y la identidad en Cristo. Número 1, ahí está, no conocer quién es Cristo. Si solamente tú conoces de Cristo lo que la película La Pasión de Cristo muestra de Él, tienes un conocimiento incompleto de quién es Cristo. ¿Cuál es la misión del cristiano de manera personal y corporativa? Dime cuál es tu misión. ¿La conoces? Amén. Espero que esa sea la respuesta de todos mis hermanos. Amén. Darle poca importancia al sacrificio de Cristo por el cual fuimos comprados. Ah, sí, solamente lo veo como eso que pasó en esa película y ya, sí, murió en la cruz, sí. Bueno, déjeme decirte que de los puntos más importantes, si estos 3 dicen no, hermano, entonces quizás pudiésemos estar ante una persona que quizás no ha conocido al Señor realmente y necesites conocerlo. Necesites conocer que Cristo murió en la cruz por nosotros, pagó por nuestros pecados. No lo merecemos, no lo mereceremos, no haremos nada para ganarlo. No es por nuestras obras, nosotros no merecemos nada de esto, mi hermano, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de que nos provea, de que sea bueno con nosotros, de que nos regale su gracia. No lo merecemos, por pura misericordia Él murió en esa cruz, pagó por nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación. Practicar el pecado, malinterpretando el arrepentimiento como un escape rápido para mantener una vida pecaminosa. Bueno, eso se llama pecado premeditado. Bueno, voy a hacer esto, pero después yo le pido perdón a Dios y Él me va a perdonar. Bueno, sí, voy a agarrarme esto que no es mío, pero no importa, el Señor después Él me va a perdonar después. Se llama pecado premeditado. Y vivimos en eso. Practicar el pecado no es lo mismo que caer en pecado. Caer en pecado, usted lucha para que no se dé. Usted se esfuerza para no caer. Y aparte no es tan continuo, por eso se llama practicar. El que practica béisbol, como Tiago, lo hace semanal, diario, y hace jonrón y es seguido. Pero el que cae en pecado lo hizo una vez, se arrepiente y lucha con todas sus fuerzas para no volver a pecar. Esa es la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Ver la palabra de Dios como una lista de prohibiciones para el cristiano. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? No, pero es que el Señor no me deja hacer eso. No, yo no puedo hacer eso. No, la palabra no me permite hacer eso. Yo quiero hacer eso, pero eso, Dios dice que es pecado. Uy. Volvemos, Señor, gracias porque tu palabra me guarda de caer en algo que me va a hacer de daño para el futuro. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es el camino que me dice, mira, anda por aquí, porque si te vas por allá, te vas a arrancar. ¿Cómo lo vemos? Por último, falta de gozo y gratitud al lograr de Dios en su vida. ¿Cómo vemos al Señor la provisión? Que el Señor nos provee para el día. Gracias, Señor, para este día. Nada más tengo un solo día. Eso forma parte de la gratitud. Y esta, hermano, déjame decirle que no es una lista exhaustiva. Son quizás las formas prácticas en que diariamente podemos notar lo que es una religiosidad vacía y la negligencia en el cuidado de nuestra identidad en Cristo. Mi hermano, en los tiempos en que Santiago escribió la carta, como le decía, habían espejos opacos. Espejos que no tenían brillo, espejos distorsionados, donde usted puede ver su rostro, pero quizás no era realmente el rostro que era. Usted veía solamente un reflejo allí, parecido. Pero hoy tenemos un espejo perfecto, que nos muestra realmente nuestra realidad. Tú te puedes ver ese espejo y dices, así soy en cuanto a mi comportamiento con mi familia. Así soy en cuanto a mi comportamiento con mi esposa. Así me dice que debe ser mi comportamiento como trabajador, como empleado, como empleador,
como profesor, como maestro, como predicador, como pastor, como siervo. Y ese espejo es la palabra de Dios, mi hermano. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto donde cada ser humano se puede ver y decir, ¿cómo soy yo? ¿Actúo como Jesús? ¿Me comporto como Jesús? ¿Acaso es la mente de Jesús la que está en mi cabeza, en mi corazón? ¿Veo las cosas como la ve Jesús? ¿Veo las cosas como la palabra de Dios me dice? Recordemos que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. ¿Hago las cosas como la palabra de Dios me dice? Mi hermano, ante este espejo no hay brillo, no hay opaco, no hay rayadura, no hay ondulación que podamos decir, no me vi. Esto nos expone a todos. Y nos dice, Oscar, tú eres así. Tal, tú eres así. Tal, tú eres así. Tal, tú eres así. Jesucristo, el Hijo amado, es así. Y así debes ser tú. Amén. Amén, mis hermanos. No nos autoengañemos, hermanos, pensando en que, bueno, yo escuché eso y sí es importante, sí lo voy a aplicar. Y nos quedamos allí. Y pasa el domingo. Yo le voy a decir al predicador que venga el domingo que viene y le haga las mismas preguntas, para ver si se va a saber al menos un principio. No, hermano, no voy a hacer eso. La importancia no es que usted caletremente se aprenda algo, sino que usted lo aprenda y lo practique. Amén. Por último, el tercer principio dice, debemos perseverar como hacedores. Esto es obedeciendo a la perfecta ley de Cristo, su palabra, y así experimentar su verdadera bendición, libertad, gozo y fruto espiritual. El versículo 25 de esta porción que estamos leyendo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a leer ahora Salmo 1. Que tenga Salmo por ahí. Bueno, yo lo voy a leer aquí mientras usted lo busca. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Le parece similar? Sí, ¿verdad? Acerca de meditar, de estar en la palabra de Dios. El hacedor de la obra es aquel que se deleita en la palabra de Dios. ¿Qué es un deleite? ¿Es algo desagradable? Agradable. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? Ay, hoy toca hacer devocional. Ay, qué fatiga. Si hay una lucha con la carne, mi hermano, eso sí es verdad. Sí, nuestra carne quiere comodidad, quiere quedarse acostado, quiere ponerse a ver los reels de Instagram, no sé. Pero nuestro espíritu cuando lo hace no siente gozo. Y poco a poco nuestro espíritu vaya dominando nuestra carne. No sea lo que la carne quiere, sino lo que el espíritu manda. Amén. Entonces cuando deleítala sobre eso, buscar, Señor, gracias. Oye, Padre, gracias por tu palabra. Oye, sí, Señor, aquí ven tu palabra que debo dejar de hacer tal cosa. Ayúdame, Señor. Gracias porque tu palabra me ilustró sobre eso, me alumbró sobre eso. No lo veía, ahora sí lo veo. Gracias, Señor. Deleite. Medita en ella en todo momento. ¿Qué es la meditación? Es como revisar, orar. Oye, la palabra de Dios dice esto. Evalúo mi vida. Me dice que debo vivir una vida devocional. ¿Cómo está haciendo mi vida? ¿Será que estoy haciendo devocionales? Oye, no, vale. ¿En qué etapa de mi tiempo puedo buscar acercarme al Señor? Bueno, puedo buscarlo en este tiempo. Señor, ayúdame en este tiempo a buscarte. Y pensamos y meditamos. La palabra de Dios me habla acerca de esto, de la grandeza de Dios, de que Dios es un Dios creador. Wow, cómo hizo los cielos, la tierra, lo grande que es el Señor. Y es meditar, y es estar allí, y es pensar activamente. No solamente, sí, Dios hizo los cielos y la tierra. Ok, no. Dios hizo los cielos y la tierra. Ten el poder que necesitas para hacer los cielos y la tierra. Eso tiene que ver con meditar. Es el que pregunta y busca conocer la palabra de Dios y entenderla más. No sientas miedo, mi hermano, si mientras estás leyendo la palabra hay dudas en ti. ¿A qué se refiere esto? A veces me hago preguntas sobre este tema. ¿Pero qué será eso? No entiendo. Pastor, mira, ayúdeme aquí, hermano, no entiendo esto. ¿Qué será que significa esto? Bueno, estoy en lucha porque leí esto, pero como que no me suena, no me cuadra, no sé.
No es que te quedes con las dudas que te están surgiendo mientras estudias, es que las puedas responder, porque eso va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestras convicciones. Esas dudas son importantes resolverlas, las que se puedan resolver. Hay dudas que Pablo dice que debemos dejarlas ya. Que lo que está oculto. Lo que es verdadero sí debemos estudiarlo, saberlo. Que son las cosas que realmente se van a poner en práctica. No venga después el pastor Ezequiel. ¿Hay rato o no hay rato? Mano, tú eres el que va a hacer el rato. O en dado caso que no haya. Tú solamente vas a esperar que te busquen. Son las cosas en cuanto a nosotros nos corresponde hacer. Hermano, ¿cómo es eso que el esposo santifica a su esposa? ¿Cómo es eso? No entiendo. No, hermano, la palabra dice que le va enseñando a través de la palabra cómo debe ser una esposa que a Dios le agrade. Cómo debe ser así. Tiene que ver entonces con que ella poco a poco sea transformada. Exacto. Ya entendí. Ya yo voy a agarrar y le voy a echar agua bendita a mi esposa. Tiene que ir entonces con ir santificando. Bueno, ya me fui. Tiene que ver con ir resolviendo las dudas que hay en tu cabeza sobre algún pasaje bíblico que te genere intriga. Allí tú conoces la ley, vas renovando tu mente. Tienes que ver la palabra de Dios como aquella que puede limpiar la suciedad de nuestra ropa. Eso tiene que ver con la santificación progresiva. El cristiano tiene dos posiciones. Es santo posicional. Somos santos porque Cristo nos hizo santos. En la cruz del Calvario, Él pagó, el santo, por nosotros se hizo pecador y su santidad ahora es nuestra. Somos santos por Cristo. Tiene que ver con lo que somos. Pero la santificación progresiva tiene que ver con el cambio, la transformación del creyente, quitándose la ropa vieja, es decir, quitándose el pecado poco a poco. Si yo antes decía malas palabras, ya no las digo, o me esfuerzo por no decirlas. Si antes yo era avaro, trato de no ser avaro. Si antes ya era rencoroso, entonces intento no guardar rencor contra mi hermano. Si antes a mí me costaba perdonar, ahora yo doy el perdón porque lo recibí. Entonces, algo progresivo. Vamos lavando nuestras aguas a través del arrepentimiento verdadero. Amén. La idea es ir poco a poco pareciéndonos a Jesús. Tiene que ver, mi hermano, yo lo colocaba aquí, y no se trata de emocionalismo, sino de las emociones sinceras que produce la palabra de Dios. Tiene que ver como el llorar de un niño al ver el amor de Jesús en la cruz pagando por su pecado. Hermano, yo cada vez que recuerdo eso, por dentro siento como que esa emoción y ese no es tristeza, es gozo, alegría, es gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, por pagar por mi pecado cuando yo no lo merecía, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón, por tu cuidado por mí, que no lo merezco, Señor. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con empezar a decir no al pecado y dar pasos firmes en obedecer al Señor. Mi hermano, un verdadero hacedor es aquel que ve la palabra como lámpara que guía sus pies en la oscuridad. Salmo 119, 105. Como una espada que discierne el corazón, Hebreos 4:12. Como alimento para el alma, Mateo 4:4. Como semilla que da vida eterna, Lucas 8:11. Como escudo de protección, Efesios 6:17. Como agua que purifica y renueva, Juan 15:3. Como fuego que consume lo falso y martillo que rompe la roca, Jeremías 23:29. Como la verdad absoluta, Juan 17:17. Como roca firme e inmutable, Mateo 24:35. Como luz que revela lo oculto, Salmo 19:130. Espejo que muestra nuestra realidad, Santiago 1:22-24, lo que estamos estudiando. Como bálsamo que sana el alma, Salmo 107:20. Como arma poderosa contra el mal, Hechos 4:13. Como cimiento de la fe, Romanos 10:17. Como regla de justicia y juicio, 2 Timoteo 3:16. Como tesoro más valioso que el oro, Salmo 19 del 8 al 10. Como fuente de gozo y consuelo, Salmo 119, 162. Como poder creador y sustentador, Salmo 33:6. Como promesa fiel y segura, Josué 21:45. Y hay muchísimas más referencias de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Si para ti ninguna de estas referencias es suficiente o es poca, mi hermano, necesitas conocer más al Señor. Necesitas conocer más su palabra. Hay tantas cosas que nos estamos perdiendo por no conocer al Señor. Pablo decía que lo dejaba todo. Para él todo eso era basura, con tal de conocer a Cristo. ¿Eres tú capaz de decir lo mismo? Todo mi conocimiento, todo mi tiempo, todas las cosas en las que estoy invirtiendo mi tiempo es basura con tal de conocer a Cristo. Eso es un hacedor de la palabra de Dios.
Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es mi recompensa? Ya te la leo. Usted se imagina ese momento que Jesús te diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, yo cuando leo eso, que es como el culminar de toda esta vida llena de tribulaciones, de quebrantos, de todo, decir, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Mi hermano, mis hermanos, si hasta el día de hoy no habías notado que solamente eres un oidor olvidadizo, que solamente las enseñanzas quedaban como una conferencia que se daba, terminaba el tiempo y allá quedó. Como una lista de cosas por hacer que no le dabas importancia. Como solamente un mensaje bonito con el cual estoy de acuerdo, pero que nunca se pone en práctica. Mi hermano, si al día de hoy entiendes que eres un oidor olvidadizo, que nuestro oído era olvidadizo, es el momento de empezar a hacer cambios, mi hermano. Primero pedirle perdón al Señor, porque Él no espera que nosotros nos quedemos con su palabra como solamente eso, sino que seamos transformados por ella. Y roguemos a Dios a través de su Espíritu Santo, que Él es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no es según nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, es según la palabra de Dios y la guiatura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es verdadera, es perfecta, Señor. Ella es nuestra luz, es nuestro camino, Señor, para alumbrarnos, para guiarnos, para dirigirnos, Señor. Ella es la que nos consuela, Señor, pero también la que nos confronta cuando estamos haciendo cosas que no te agradan, Señor. Es en ella donde está ese verdadero evangelio, Señor, al cual debemos hacer caso, Señor, debemos entender, Señor, debemos buscar, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos puede transformar nuestra vida, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, si solamente hemos sido oidores olvidadizos, Señor. Si cada enseñanza que escuchamos, que recibimos, sea desde la predicación, los devocionales, personales, devocionales como iglesia, el tiempo que cada creyente tiene en su casa, Señor. Aún las mismas enseñanzas que tuvimos, Señor, a través de primeros principios o cualquier estudio del currículo educativo, Señor. Perdónanos, Señor, si al final solamente se quedó en palabras, en oídos, Señor, y ayúdanos a ponerlas en práctica, Señor. Que de ahora en adelante, Señor, cualquier enseñanza, así sea corta, así sea pequeña, así sea que esté en nuestra cabeza, pero que nunca pusimos en práctica, seas tú que nos ayudes, Señor. Si nos has enseñado, Señor, que tenemos que hacer devocionales, que tenemos que buscarte, ayúdanos a hacerlo, Señor. Si sabemos que debemos actuar como esposos, como esposas, como hijos de una forma, ayúdanos a hacerlo, Señor. Si sabemos que como cristianos en nuestro servicio debemos hacerlo de alguna forma, Señor, ayúdanos a hacerlo, Señor. Pero que no se quede solo en palabras, sino que sea tu palabra guiándonos, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu perdón, Señor. Por tu cuidado día a día, Señor. Por tu palabra que es ese espejo donde nos podemos ver, Señor, y podemos limpiar nuestras manchas, Señor, nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias. Tu iglesia te da gracias, Padre, por tu palabra, porque nos sigue instruyendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica siempre. Te alabamos, te adoramos, Señor, y te agradecemos por tu gran bondad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.